La Biblia es contundente. No es una metáfora, no es una historia ficticia o fantasiosa. Las Escrituras hablan de que habrá un juicio. Las Escrituras nos enseñan esto, habrá un juicio y es un hecho. Este juicio venidero advierte que, o mejor dicho, este juicio venidero la Biblia lo advierte una y otra vez. Muy especialmente a través de las páginas del Nuevo Testamento, este juicio es presentado como una realidad inevitable. No es solamente un cuento para asustarnos o una historia para obligarnos a actuar de una manera determinada. No, la Biblia nos habla de que es una realidad. Habrá un juicio y la Biblia no solamente lo dice, sino que también lo enseña. A la luz de este principio hermenéutico que dice que no todo lo que la Biblia dice enseña, la Biblia no tiene el juicio venidero como una mera historia con una anécdota, sino que es una realidad. Es, como dije, una realidad inevitable. Es solamente cuestión de tiempo. Es solo cuestión de tiempo para que el juicio venga. Una y otra vez la Biblia nos recuerda esto. Escucha lo que dice Jesús en Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Escucha lo que dice Jesús. En el día del juicio. En el día del juicio. Habrá castigo y de hecho compara o usa como referencia esta historia que nosotros acabamos de leer para tratar de dimensionar la magnitud de aquel castigo. Mateo 12:36, más adelante, el mismo Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuevamente, día del juicio. Pedro, en su segunda epístola, nos dice, capítulo 2, versículo 9, mas sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nuevamente, día de juicio. Más adelante, Pedro también dice en el capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Nuevamente, día de juicio. Y la Biblia nos enseña que este juicio es para todos, sin excepción. Vendrá un juicio para todos, para todos. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Versículo bien conocido por nosotros, la Reina Valera dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así como hemos de morir y eso es seguro, también habrá un juicio y las Escrituras dicen que es seguro. Amados hermanos y amigos, habrá un juicio y debemos recordar esto. Debemos tener pendiente esto. ¿Y en qué consiste este juicio? Si somos específicos, podemos resaltar por lo menos 3 juicios que las Escrituras nos hablan. En primer lugar, el juicio universal, es decir, ese juicio que vendrá sobre todo el mundo y donde encuentra su consumación en la venida de Cristo Jesús. Eso es lo que se narra en todo el libro de Apocalipsis y que estamos estudiando precisamente los viernes. Pero también las Escrituras nos habla del juicio particular a los no creyentes, a los incrédulos, que es como quien dice la continuación de este gran juicio, de esta gran tribulación que vendrá sobre todo el mundo, pero que hay como una pausa, ¿verdad? El reinado de Cristo por 1000 años que nos habla Apocalipsis capítulo 20, pero al final nos dice que van a ser resucitados y que van a estar delante de Dios y que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado
al lago de fuego. Este juicio se conoce como el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. Y finalmente tenemos el juicio particular a los creyentes, que es el que se conoce como el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Y 2 de Corintios 5:10 también dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. También nosotros los creyentes vamos a estar frente a Cristo. Y aunque este juicio no es para perdición, para condenación, porque no tiene que ver con pecados, porque ya en Cristo fueron perdonados y pagados todos nuestros pecados. No hay condenación, dice las Escrituras, para los que están en Cristo Jesús, pero sí es un juicio que tiene que ver con las recompensas que Dios nos dará por cumplir con lo que Él nos ha mandado hacer. Así que tenemos juicio en las Escrituras y podemos ver todos estos juicios como ese gran plan redentor, como parte de ese gran plan redentor que ha de llevarnos a esos cielos nuevos y esa tierra nueva que nos habla Apocalipsis 21:22. Mi plan en esta mañana no es hablar del juicio en sí, sino más bien que podamos ver ciertas actitudes que podemos tener y que el mundo puede tener ante el anuncio de un juicio. Esta historia que nosotros conocemos y que leímos 2 extractos del pasaje, hay un juicio. Hay un juicio anunciado y hay un juicio que se ejecutó. Y hay actitudes que nosotros hemos de aprender con relación a este juicio y que son evidentes y que son pertinentes para nosotros hoy en día también. Ojalá y Dios nos permita que al ver estas actitudes nosotros podamos evaluarnos y ver si alguna está presente en nosotros o si estamos peligrosamente cayendo en alguna de ellas y tal vez Dios nos permita, ¿verdad?, vivir de forma más sabia en este mundo. Quiero compartirles entonces, he titulado en esta mañana a este sermón, actitudes ante el juicio venidero. Y esta historia de de Génesis capítulo 19 es conocida por todos, ¿verdad? La destrucción de Sodoma y como teniendo como personaje principal, como protagonista, por así decirlo, a Lot. Y antes de adentrarnos en el texto, recordemos, ¿verdad?, el contexto. ¿Cómo Lot llegó a Sodoma? ¿Qué pasa cuando en el versículo 1 del capítulo 19 se dice que Lot estaba a las puertas de la ciudad y entraron estos 2 varones? ¿Qué sucedió? Como ustedes saben, Lot era sobrino de Abraham y ellos trabajaban la tierra, tenían siervos y Dios les prosperó a ambos y ellos sus propiedades, sus siervos crecieron enormemente y entre sus siervos hubo problemas porque estaban alimentando el ganado, las vacas o las ovejas de un mismo pozo y habían problemas entre los siervos. Para evitar eso entonces, Abraham le dijo a Lot, mira, vamos a separarnos. Si tú me dices que tú vas al oriente, yo voy al occidente. Si tú dices que tú vas hacia adelante, yo voy hacia atrás. Porque ya tenemos demasiado y va a haber problemas si seguimos así. Entonces, Lot, de esa manera, se va hacia el oriente y comienza a acampar de una manera que llega hasta Sodoma. Escuchen lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno al otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces Lot, al ver la prosperidad de esa tierra, se inclinó hacia ella y de esa manera llegó a Sodoma, que ciertamente desde que es mencionada en las Escrituras, por primera vez es mencionada en las Escrituras,
y se resalta su maldad, se resalta sus malas prácticas que van en contra de Dios. Ahí mismo en el versículo 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Una ciudad ciertamente próspera, pero ciertamente con mucha maldad y muchas prácticas que iban en contra de Dios. Y esta maldad fue tal, dicen las Escrituras, que subió ante Dios. Y Dios tuvo entonces que intervenir y que enviar juicio. Y en su soberanía, Dios quiso darle a conocer a Abraham lo que él iba a hacer. Recuerdan, capítulo 18, poco antes de donde estamos. Y Abraham, sabiendo, conociendo, ¿verdad?, que su siervo, que su sobrino Lot estaba allí en Sodoma, oye, tiene, ¿verdad?, como misericordia y trata de interceder por él. Él sabía que él estaba allá. Recuerden que capítulo 14, anteriormente, Abraham liberta a Lot de un ejército que había llevado cautivo a muchos de la ciudad de Sodoma y otras ciudades, incluyendo a Lot. Y Abraham va y lo liberta. Es decir, que Abraham sabía que Lot estaba allí. Y eso le motiva a interceder por Lot de forma indirecta, por así decirlo, ante Jehová. Y le dice, pero Dios, si tú vas a destruir toda una ciudad, si allí hay por lo menos 50 justos, tú vas a destruir a los justos también. Y Jehová le dice, bueno, si hay 50 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Jehová le dice básicamente eso, le dice, si hay por lo menos 50 justos, yo no voy a destruir la ciudad. Y ahí Abraham sigue como negociando. Y dice, pero está bien, 45. Si hay 45. No hay 45. 40. No hay 40. 30. 20. 10. Y cuando llega a 10 como que Abraham se detiene y dice, bueno, ya, como que, ¿verdad? Si no hay 10 ni siquiera. Y entonces Dios envía a estos ángeles que toman la forma de hombres y van a la ciudad. Y aquí entonces se desarrolla esta historia que vemos por delante. Versículo 1, capítulo 19. Entonces estos dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aquí vemos entonces cómo estos hombres llegan a la ciudad y Lot estaba en la puerta. Lot era un hombre importante en la ciudad, porque quienes estaban en las puertas eran personas importantes, principales de la ciudad. Ustedes recuerdan en el libro de Ruth, Boaz, que fue este pariente de Redentor, él estaba, dice, en las puertas de la ciudad y llamó al que estaba más cerca a ser el pariente de Redentor y le dice, ven, vamos a resolver esto. Quienes se ponían en las puertas eran personas principales, era una costumbre en aquel entonces. Así que Lot era un principal en la ciudad y al ver que entran estos extranjeros, muy seguramente movidos, sabiendo la ciudad en la que vivía y sabiendo lo que podría pasar, le dice, no, vengan, quédense en mi casa. Ellos dicen, no vamos a quedar aquí, no queremos molestarte. Pero ¿qué dice? ¿Qué hace Lot? Insistentemente les ruega, prácticamente les obliga a que se queden con él. Entonces ellos van a su casa y miren lo que dice el versículo 4, y de paso vemos la primera actitud ante el juicio venidero. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La primera actitud que nosotros vemos ante el juicio venidero
es la actitud del pueblo. La actitud del pueblo, quienes se gozaban con la maldad que hacía. Noten los detalles que da el pasaje. Dicen que aún no se habían acostado. Esos hombres extranjeros entraron caída la tarde. Probablemente a esos de las 6 de la tarde. Y dicen que aún no se habían acostado. En la antigüedad era normal que desde que oscurecía las personas iban a su casa y se acostaban porque no había electricidad, no había, ¿verdad?, luces en las calles. Así que había poca luz, había poca vida nocturna en la antigüedad. Así que había pasado muy poquito tiempo. Posiblemente habían pasado algunas 2 horas como mucho. Alguien vio a estos hombres, Lot vio que se fueron con Lot, esparcieron la voz y quizás cansados del pecado y cansados de practicar lo mismo, quisieron entonces ir y dice, versículo 5, sácalos para que los conozcamos. Esa frase es un modismo que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de tener relaciones sexuales. Es una forma de decirles, venga, que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y recuerdan quiénes fueron los que hicieron la solicitud. Dice, todos los hombres de Sodoma, sin excepción, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo, tanto grandes como chicos. El pecado de este pueblo era tal que ellos no se inmutaron en hacer una solicitud como esto. El pueblo se gozaba en la maldad. Este pueblo había normalizado el pecado y lo veía como algo normal. Este pueblo buscaba el placer, la diversión, la satisfacción y no conocía límites para ello. No había límites para ello. Noten que cuando Lot le dice, versículo 6, él sale, cierra la puerta, y el versículo 7 le dice, hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que han conocido varón. Permitidme sacarla a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Sin embargo, dice, versículo 9, hazte a un lado, le dijeron. Y dijeron además, este vino como extranjero y ahora está actuando como juez entre nosotros. Y dice que acometieron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Estaban decididos a hacer la maldad en su mente, pensando que era un derecho. Y aunque la solución que le da Lot no es una solución muy piadosa, y vamos a hablar de eso a continuación, ellos querían hacer lo que ellos querían. Querían darse el placer como ellos querían. Y eso es algo simplemente increíble que quizás nosotros no podemos entender en la realidad que había llegado a tener esta ciudad. Quizás la práctica entre ellos ya se le había notado, se había vuelto monótona. Y al ver estos extranjeros, quisieron entonces hacer algo nuevo. Ciertamente el placer, la diversión, la satisfacción y buscar esto sin límites, sin tener límites, llevó al pueblo a un nivel de maldad tal que Dios tuvo que emitir juicio. La actitud de este pueblo se parece mucho a lo que nosotros hoy vivimos hoy en día. Es evidente que hoy en día también se quieren normalizar prácticas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de Dios como si fuera algo bueno, como si fuera algo natural, como si fuera algo de derecho, nada más alejado de la realidad. Y así como para ellos hubo un juicio, también para esta generación habrá un juicio. También para esta generación habrá un juicio. Mira lo que dice Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, escuche cuál es el fin de estos
que son enemigos de la cruz de Cristo y cuáles son sus características. Versículo 19, Filipenses capítulo 3. Estos que son enemigos de la cruz de Cristo, dice, el fin de los cuales será perdición. Ciertamente se pueden gozar, ciertamente pueden disfrutar, ciertamente pueden hacer lo que quieran, pero eso no va a durar para siempre. El fin de ellos, dice, si permanecen en sus prácticas, será la perdición. Ahora escuchen cuáles son las características. Cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. A mí me encanta esta frase, estas dos frases. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Cuyo Dios es su vientre. Habla precisamente de que ellos solamente piensan en darse placer, en consumir lo que le gusta. ¿Verdad? A uno le gusta comer. ¿Verdad? Es bueno comer, pero ellos solamente se guían por el comer. Y es una metáfora hablando de buscar la satisfacción. Ellos se guían por lo que les satisface. Y así mismo era el pueblo, ese pueblo que fue ante Lot. Un pueblo que lo que quería era tener placer sexual y no le importaba quién estaba delante y no le importaba quién era. Yo quería eso, quiero eso y no hay límites para eso. De igual manera, Pablo nos advierte que vendrá una generación así, que solamente piensan en tener placer. Y tenemos una generación así. Esta llamada ideología de género es precisamente una ideología cuyo Dios es su vientre. Que solamente piensan en el placer. Quieren normalizar relaciones homosexuales o las relaciones entre personas del mismo sexo que van en contra de Dios y aún de la naturaleza, en contra de lo que está planteado, lo que Dios ha creado y diseñado, simplemente porque eso es lo que le satisface. Y lo que le debería dar vergüenza, tienen orgullo de eso, se enorgullecen de eso. Eso es la siguiente frase, y cuya gloria es su vergüenza. Otra traducción lo dice como, y lo que debería darles vergüenza, se enorgullecen de eso. Eso es algo terrible, hermanos, en la generación en la cual nosotros vivimos. ¿Y por qué son así? Porque solo piensan en lo terrenal. Esta generación es así, hermanos, porque viven en el aquí y el ahora. Yo lo he dicho varias veces, hay una canción de un artista de este mundo, dominicano, que dice, olvídate de los problemas, que la vida se hizo para gozar y más nada, y eso es lo que uno se lleva. Mira, él está describiendo la forma en cómo piensa este mundo. La vida se hizo para gozar y más nada. Después que tú te mueras no hay más nada. Y si eso es verdad, ellos tuvieran razón, pero saben, no es verdad. No todo se acaba cuando morimos, de hecho, apenas comienza. Por eso el versículo 20 en Filipenses capítulo 3, Pablo nos dice a nosotros los creyentes que vivir como ellos, vivir del vientre o teniendo como Dios el vientre, vivir teniendo como gloria la vergüenza, vivir pensando lo terrenal, no es lo de nosotros. Él dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a el Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo, hermanos, si tú dices ser creyentes, nosotros no estamos llamados ni a apoyar, ni a entender, ni a abrazar este tipo de vida, este tipo de filosofías que va en contra de Dios. Y por eso nosotros debemos cuidarnos, tener cuidado con lo que nosotros vemos y escuchamos. Esta filosofía, esta ideología ha permeado todo. Películas, series, canales de televisión, programas,
canciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando. Debemos filtrar esto con la palabra de Dios, porque podemos acabar abrazando, apoyando lo que Dios condena. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo no soy muy fan de las series, aunque son buenas, de las series de televisión, pero es que cuando uno se enchufa con una, por así decirlo, ¿verdad? Fácilmente invierte tiempo y deja de hacer muchas cosas. Entonces yo evito ver series para aprovechar el tiempo. Y hay una serie en Netflix que yo estaba viendo hace un tiempo y era buena, una serie sana, era una serie de misterios, de unas cosas, y todo iba bien. Temporada 1, bien. Temporada 2, bien. Más o menos bien, no vamos a decir bien, pero, ¿verdad? Aceptable. Y en la temporada 3, hay uno de los protagonistas o de los principales que él como que se interesa en una muchacha. Un amigo de él le dice, mira, ustedes yo lo veo como que, ¿verdad? Cuadran, están bien, cuidado. Y él le dice, no, yo no había pensado en eso, pero sí, mira, una muchacha. Y él va y le expresa eso, le dice, mira, tú me interesas, qué sé yo qué. Y la muchacha le dice, ay, perdóname. ¿Tú pensabas que yo tenía interés en ti? No. Cada vez que tú pensabas que yo te estaba mirando, yo estaba mirando a tu mejor amiga. O sea, ella era lesbiana. Dije, pero ya vinieron a dañar la serie. ¿Qué cosa es esto? Pero ¿saben qué es lo interesante? Que yo me puse a buscar, yo dije, me puse a buscar de que cuándo iba a salir la 4ª temporada y salió un par de noticias interesantes. Esta famosa comunidad LGTB comenzó a presionar, y de hecho presiona a todo lo que se hace famoso, ellos lo presionan, porque no había un personaje LGTB entre ellos. Entonces, los productores, ¿qué tuvieron que hacer? Para que no ¿verdad? Me fue la palabra, le sabotearan la serie. Porque las series subsisten de los views, de ver, del dating. Para que no le sabotearan eso, tuvieron que introducir un personaje de ellos. Por eso nosotros tenemos que cuidar mucho lo que nosotros vemos. Cristian decía hace un par de semanas que él tomó la decisión de no ver ninguna serie de televisión, ustedes recuerdan, ¿verdad? Serie, película, que apoyara algo de estos. Mire, yo no estoy diciendo que usted tiene que hacer eso mismo, que es pecado tú ver algo de eso. Yo no voy a ser tan tremendista, por decir algo. Algunas veces es un poco difícil, lo entiendo. Yo he tomado una decisión similar. Yo no voy a ver ninguna de estas series de forma persistente o televisión que tenga mucho de eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, lamentablemente, si nos exponemos constantemente una y otra vez, ¿saben? Podemos terminar haciendo empatía, podemos terminar aprobando, podemos terminar apoyando, pero ha sido porque no filtramos, simplemente estamos disfrutando. ¿Y sabe lo que dice Jesús, lo que dice Dios a través de Pablo allí en Romanos? Que estas cosas que van en contra de la naturaleza, dice, no solo las practican, sino que se complacen con las que las practican. Es decir, que no solamente son los que las hacen, sino que también los que apoyan eso, los que apoyan estas prácticas que van en contra de Dios. Dios también está en contra de eso. Por tanto, hermano, cuide su mente, cuide su corazón, cuide lo que usted ve. Cuide lo que usted ve. Filtre para que no termine abrazando un valor del mundo que va en contra de Dios. Pero esta actitud de disfrutar, de gozarse en la maldad que tenía el pueblo, no solamente es del mundo. ¿Saben? La Biblia nos advierte que también entre nosotros habrá quienes tendrán esta actitud.
Mire lo que dice Pedro, escuche lo que dice Pedro en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 2. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros. Pedro está advirtiendo que va a haber falsos maestros, ¿verdad? Y escuche lo que él dice de estos falsos maestros. Estos encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que las compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Y dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Muchos, dice, seguirán su sensualidad. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Sensualidad. Gente que solamente busca el placer. Otra vez. ¿Y cuál va a ser la característica de esos falsos maestros que se van a levantar entre nosotros, entre la iglesia? Gente que solamente piensan en lo carnal, en lo material, en el placer. Más adelante Pedro, aquí mismo en ese capítulo 2, versículo 14, dice, hablando de esos mismos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables y tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Y finalmente versículo 18, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales. Gente que va a estar en la iglesia, que va a salir de la iglesia, esos que Pablo dice son de nosotros o estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Que dicen ser creyentes, sin embargo, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hacen poco escaparon de los que viven en el dolor. Les prometen libertad, mientras ellos mismos son esclavos de la corrupción. Mire, y eso me suena a ciertas doctrinas dentro del mundo cristiano, dentro del mundo protestante, por ponerlo más amplio, que prometen cosas, prometen buscar, lograr sueños, lograr acumular, lograr tener cosas aquí y ahora. Gente cuya predicación, cuyo mensaje tiene como centro al hombre. Tú puedes, Dios te dio, tú puedes, tú vas a lograr, tú vas a hacer, tú puedes cumplir, cumple tus sueños, tú puedes acumular, el Señor te va a bendecir, te va a multiplicar. Sus promesas son cosas que se quedan aquí ahora. Convencen mediante deseos carnales. Mediante deseos carnales. En Filipenses Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso debe ser lo importante para nosotros. Si Dios nos bendice materialmente, amén. Pero lo material, lo carnal, la abundancia, aún las relaciones interpersonales, encontrar esposo, esposa, no es lo más importante. No es lo que debe movernos, no es lo que debe guiarnos. Porque el mundo pasa a sus deseos. Lo que permanece es el que hace la voluntad de Dios, nos dice Juan. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Quienes ante el juicio que viene y vendrá, Cristo Jesús vendrá. No solamente el mundo vive de una forma carnal muchas veces. Aún de entre quienes dicen ser iglesia, quienes dicen ser creyentes, la Biblia nos advierte que habrá entre nosotros personas que vivirán carnalmente, que tratarán de seducirnos con promesas del aquí y el ahora, tratarán de seducirnos mediante deseos carnales. Cuidado, hermanos, tengamos cuidado. ¿Y qué tal tú, querido amigo que nos visitas? ¿Cuáles son tus deseos? ¿En qué te gozas?
¿Qué disfrutas? ¿Lo malo? Quizás puedas tener una apariencia de moralidad, una apariencia de que eres un hombre, una mujer recto, serio. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores. No hay justo ni hay uno. Y eso te incluye a ti también. En el fondo, sabes que no eres bueno y no podrás engañar a Dios. Algún día estarás frente a Dios. Y allí nada de lo que hayas hecho te va a servir. Solamente delante de Dios hay una sola solución y es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre, nadie escapa del juicio que vendrá y de la condenación si no es por mí. Ve a Cristo si quieres escapar de ese juicio. Ve a Cristo si quieres dejar de hacer lo malo. Tú no lo puedes hacer tú mismo. Nosotros, lo que le conocemos, ninguno podemos. Somos pecadores. Pecadores que Dios ha perdonado y que ha tenido gracia y misericordia. Si tu plan es, déjame dejar ciertas cosas para yo entonces dar el paso, déjame decirte que es un muy mal plan. Porque tú solo no puedes. Ven ahora así como estás. Huye de ese juicio. Ven a Cristo. Ven a Cristo. La primera actitud que vemos entonces es la actitud del pueblo. Se gozaban en el pecado. La segunda actitud que vemos es la actitud de Lot. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras de sí. Dijo, hermanos míos, luego que no obréis perversamente. He aquí, escuche la petición ahora que hace Lot para tratar, ¿verdad?, de salvar a estos huéspedes suyos. Permitidme, dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, permitidme sacarlas a vosotros y haced con ella como mejor os parezca. Que no hagáis nada a estos hombres, pues se han parado bajo mi techo. La segunda actitud es la actitud de Lot. Saben que viven en una sociedad como esa, pero prefieren obviar. Y muchas veces entonces abrazan los valores de la sociedad en que viven. Yo no estoy diciendo que Job era impío. No, las escrituras más adelante en el Nuevo Testamento dice del justo Lot, se le dice, ¿verdad? Y Dios obviamente salva a Lot porque era parte de su pueblo, era su hijo y tenemos total confianza en eso. Sin embargo, Lot había caído en un problema y un problema grave. ¿Saben por qué vemos esto? Por la solución que él trata de darle al problema que se presenta. Cuando llegan estos hombres y les dicen, queremos que nos saquen a estos hombres, ¿cuál es su solución? Miren, están mis hijas vírgenes, vengan. Quizá en su mente él dijo, no, lo malo es la homosexualidad, eso es lo malo. Y si ellos tienen relaciones con mis hijas, pues no va a haber problema. ¿Qué sé yo? Yo estoy simplemente especulando aquí. Pero había un problema en Lot, porque lo que él ofreció era algo bueno. No. Lot fue pragmático. Trató de resolver un pecado con otro pecado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado en eso, hermanos, de no caer ante la misma actitud. ¿Saben? Algunas veces lo hacemos. Debo de conocer, de ver actitudes como esta muchas veces en mi vida. Ante un problema, ante una decisión. A veces, bueno, nos vamos por el menor pecado. Bueno, este pecado es más grande, este es más chiquito, déjame, como para convencernos a nosotros mismos, déjame tomar el pecado más chiquito. Yo estoy seguro que el Señor me va a entender. Y no, delante del Señor, pecado es pecado.
tengamos cuidado de elegir nuestros pecados favoritos. Lot, al vivir en esta ciudad, ciertamente había adquirido, había comprado algunos valores. Ciertamente él era justo, ciertamente él no era como los otros, pero algo de ellos, él había comprado. Por eso les dije en la actitud anterior, tengamos cuidado, filtremos lo que vemos, porque poco a poco podemos abrazar los valores de este mundo. La tercera actitud que vemos, ya vimos la actitud del pueblo, se gozaban en el pecado. La actitud de Lot, sabía, pero prefirió obviar y terminó abrazando ciertos valores de este mundo. Pero también vemos la actitud de los yernos. La actitud de los yernos, dice el versículo 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y a quien quiera que tengas en la ciudad. Sácalos de este lugar. Viene el juicio. Aquí viene la advertencia, el anuncio del juicio. Porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot preocupado al escuchar lo que iba a pasar. Y va ante su familia y le dice, y habla a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y le dice, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. La actitud de los yernos es aquellos que se burlan. Ante el anuncio del juicio, ellos piensan que es un relajo, piensan que es mentira. Están tan absortos en este mundo, disfrutando este mundo, que no piensan en más nada más allá de lo terrenal. Y ciertamente es una actitud también que vemos hoy en día. Muchos a quienes les presentamos el Evangelio se burlan. Y eso es algo que también la Biblia nos advirtió. La Biblia nos advirtió de eso. Escucha lo que dice Judas 18. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos, habría gente burlona, cuyo objetivo es la vida es satisfacer sus malos deseos. Es decir, que estos que viven para la carne también se burlan ante el aviso, ante el peligro que le damos. Segunda de Pedro 3:3 dice, ante todo esto sabed que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de la venida? Se burlan de la venida del Señor, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ese sarcasmo que utilizan diciendo, pero acá nosotros tenemos 2000 años escuchando que Cristo viene y nunca viene. Y entonces se burlan de ellos. Se burlan del juicio venidero. ¿Saben? El juicio venidero es cierto, ya lo dijimos. Cristo Jesús lo anunció. En las cartas del Nuevo Testamento lo tenemos, es cierto. Es solo cuestión de tiempo. Pero esa actitud de nosotros los creyentes no debe causarnos en primer lugar desánimo. Quizás alguno de nosotros se ha encontrado con este tipo de personajes. Y quizás cuando escuchó esto dijo, bueno, este no se va a convertir. Y se va. No. Nuestro trabajo no es convencer al otro para que venga a Cristo. No, eso es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio. Así que nosotros no nos debemos desanimar. Debemos seguir presentando independientemente de la actitud del otro.
Aunque se burle, no nos sintamos nosotros burlados. Porque el Evangelio no es una burla. Ellos verán algún día que estábamos viendo, que estábamos hablando la verdad. De mala manera, pero lo sabrán. Tú sabes que es verdad, yo sé que es verdad y es cierto. Y eso debe ser suficiente para nosotros. Ante la burla, no nos desanimemos. Pero ante la burla, tampoco tiremos la toalla, no nos rindamos. No digamos ya, este se va para el infierno, ya. No hay más nada que hacer. No nos desanimemos. Otra vez, nuestro trabajo es presentar el Evangelio. Pero ante la burla, tampoco debemos condenar. Ciertamente no debemos desanimarnos, no debemos tirar la toalla, no debemos rendirnos, pero tampoco debemos desanimarnos, debemos, condenarlos. Muchas veces hay algunos de nosotros que cuando ven, ciertamente hay un celo, ¿verdad? Un celo que es legítimo. Cuando alguien ofende algo que tú amas, que a ti te agrada, es normal que uno se moleste. Pero nosotros no somos que condenamos. Es Cristo Jesús quien condena. No somos nosotros, es Él. Por tanto, tengamos cuidado de emitir juicios, de decirle a los no creyentes, tú sigues relajando, tú te vas para el infierno, el diablo te va a comer con yuca. Hemos escuchado frases como esa, y no solamente es decir eso, es como lo decimos a veces. No. Nosotros estábamos donde Él estaba. Nosotros también íbamos a condenación. Nosotros nunca debemos dejar de lado la gracia, la misericordia. No, debemos seguir presentando el Evangelio. Con verdad, sin dejar de decir su realidad de que si no se condena si no se arrepiente va a condenación. Pero no soy yo que lo estoy condenando, es la palabra, es Dios a través de su palabra. Y eso es lo que debemos de decirle. No soy yo quien debo condenarle. Escucha lo que dice Jesús. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Quién es que se va a manifestar? Cristo. Es Él que va a traer condenación. Es por Él que serán condenados. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado, dicen las Escrituras. No somos tú y yo. Recordemos eso siempre. Que la burla no nos desanime, que la burla no nos haga rendirnos, pero que la burla no nos haga ser indolentes, ser insensibles. Que sigamos tratando con gracia y misericordia. Con gracia y misericordia. Así que la actitud del pueblo, la actitud de Lot, la actitud de los yernos, pero vemos también en cuarto lugar la actitud de los ángeles. La actitud de los ángeles. Mira lo que dice el versículo 15. Y al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot, diciéndole, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijos que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo eterno. La actitud de los ángeles, apremiar, empujar. Esa debe ser una actitud que nosotros debemos imitar en este caso. Spurgeon, ese famoso predicador del siglo antes pasado, hablando sobre este versículo en particular, él dijo que los pecadores necesitan ser apresurados. A los pecadores se les necesitan apresurarles. Y a ti, amado amigo, escucha esto. Tú que no conoces de Cristo, que estás en tu casa, que estás aquí. Necesitamos empujarte. En primer lugar, dice Spurgeon, porque los pecadores son muy lentos y propios a demorarse. Se hallan establecidos en la Sodoma del pecado. No creen en nuestras advertencias y se entretienen en el engaño de Satanás para su ruina.
Y dice Spurgeon, es nuestro deber apresurarles. Debemos nosotros ser insistentes como lo fueron los ángeles. Y debemos ser pacientes y repetir nuestros ruegos. Recuerden, no debemos desanimarnos. Debemos ser pacientes y repetir nuestros ruegos. Y debemos ser resueltos y apretarles de toda forma. ¿Saben por qué? Porque el peligro es inminente. ¡Wow, querido amigo! Te encuentras en un gran peligro. En el mayor de los peligros. Si mueres, si Cristo viene como estás, irás a condenación. Mira, yo no quiero asustarte. Yo no quiero manipularte. Yo te estoy diciendo una realidad. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así vendrá Cristo Jesús por segunda vez para condenar al pecado y salvar a lo que le espera. Cuando Cristo Jesús venga va a hacer dos cosas. Va a salvar y va a condenar. ¿En cuál de los dos estarás tú? La vida es corta. Y no solamente corta, es impredecible. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. La Biblia describe la vida como neblina. Aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. También la Biblia compara a Cristo como un pestañear. Abrir y cerrar los ojos. ¿Sabe por qué? Porque cuando comparamos con la eternidad, la vida, esta vida antes de la eternidad, debajo del sol, no es nada. No es nada. Así que, amigo, tú estás en ese peligro. Si partes de este mundo sin Cristo, irás a condenación. Solo puedes escapar entendiendo quién tú eres, que somos pecadores y que debes arrepentirte de ese pecado e ir a Cristo. E ir a Cristo en fe, pidiendo perdón. Arrepiéntete, ten fe en Cristo. Y si lo haces genuinamente, dicen las Escrituras, escaparás de ese juicio. Cuando Cristo venga, en vez de ir a condenación, irás a vida y a vida eterna. Así que debemos imitar a los ángeles y presentar el Evangelio como lo que es. Algo urgente. Hermanos, yo tengo que admitir que muchas veces se me olvida esto. Muchas veces soy muy suave, muy blando, muy paciente, demasiado paciente. Y yo creo que nosotros, como iglesia, también tenemos que admitir que somos muy pasivos ante el evangelismo. No somos como estos ángeles que empujaron a Lot. Y mire el versículo 16. Mas él titubeaba. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano y lo sacaron. Tenemos que predicar como si dependiera de nosotros. Aunque sabemos que no depende de nosotros. Porque el peligro es inminente. Los que no conocen a Cristo están en un precipicio. Solamente necesitan un soplo para caer a la eternidad. Nosotros debemos predicar de esta manera, presentarles el Evangelio. Recordemos de dónde Cristo nos sacó. Pero también, Spurgeon dice, los justos necesitan ser apresurados. Lot era justo y sabemos que él había abrazado ciertos valores de esa sociedad. Por tanto, los ángeles ante su titubeo, ¿qué tuvieron que hacer? Asirlo, agarrarlo y sacarlo. Y muchas veces nosotros necesitamos hacer eso con nuestros hermanos en Cristo cuando están en pecado. Cuando están yendo en un camino peligroso, necesitamos hacer como los ángeles le hicieron a Lot. Hey, ¿qué pasa contigo? Despierta, sacudirlos, agarrarlos, sacarlos. Hacerlo con prisa. Porque el pecado es peligroso, porque el pecado es mortal, porque el pecado trae consecuencias que pueden ser ciertamente muy dañinas para nosotros. La carne es débil. Vivimos en un mundo que puede influenciarnos.
pero qué bueno que Dios nos ha puesto en la iglesia. Por eso la iglesia es parte importante en ese plan redentor de Dios. No nos salva. Es Cristo Jesús por medio de la cruz, su sangre derramada, su cuerpo que cargó nuestro pecado. Es ese sacrificio quien nos salva. Pero Dios en su soberanía permitió que esa salvación se completara de forma plena, de forma perfecta, cuando Él venga en la glorificación. Pero entre nuestra justificación, cuando fuimos perdonados y declarados justos, y entre nuestra glorificación, mire, hay un camino. Y tenemos responsabilidades. Dios soberanamente dejó la naturaleza del pecado en nosotros. Aunque ya el pecado no nos puede mandar. Pero ciertamente muchas veces caemos y Dios en su soberanía nos puso en la iglesia para que nos ayudemos mutuamente, para que veamos por el otro, velemos por el otro. Así que hermano, no se sienta mal cuando un hermano lo llama, le escribe, le dice, hey, tengo 2, 3, 4 semanas que no te vea. Es un hermano que está mostrando amor por ti. Es un hermano que está actuando como los ángeles, se está tratando de actuar apresuradamente para que no caigas en el pecado. Y eso es gracia, y eso es misericordia. Recordemos eso, somos débiles. Estamos en la carne todavía, pero qué bueno que Dios nos ha puesto en la iglesia. Actuemos apresuradamente ante el pecado de nuestros hermanos, no nos quedemos pasivos. No nos quedemos tranquilos. No, hermanos. Actuemos. Actuemos apresuradamente. Actuemos para librar a nuestros hermanos de las consecuencias del pecado. Recuerden 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Bueno, el hermano Juan José estuvo predicando de eso. Dice que reconozcáis a los que trabajan y amonestan en el Señor, ciertamente. Pero después más adelante dice, pero les animo a ustedes, hermanos, dice que ustedes tienen que ayudar a los débiles, tienen que despertar a los que están durmiendo, y habla una serie de características que son no de los creyentes solamente, perdón, de los líderes, eso es de todos nosotros que debemos hacerlo. En Hebreos, el autor de Hebreos dice que nosotros debemos estimularnos, considerarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa palabra en el original es estimularse, es como algo agresivo que se hace. De repente hay algo agresivo, una actitud agresiva. Y eso es algo negativo que el autor de Hebreos lo utiliza de forma positiva para hablar que nosotros tenemos que estar prestos, tenemos que ayudar a nuestros hermanos de forma intencional y de forma profunda, que debemos ponernos en eso. Así que el mandato no es solamente no dejando de congregarnos, y eso es una consecuencia de considerarnos, de estimularnos al amor y a una buena obra, y a las buenas obras. Dice, no dejando de congregarnos y exhortándonos. Pero es interesante la referencia en exhortándonos, y cuanto vemos que aquel día viene, que Cristo Jesús viene. A la luz de la venida de Cristo, ¿sabe lo que nosotros tenemos que hacer entre tanto que ese juicio anunciado viene? Tenemos que ayudarnos. Y tenemos que ayudarnos activamente. Así que, hermano, sienta la libertad. Cuando usted ve a un hermano en pecado, claro, con sabiduría, con gracia, con misericordia, de llamarlo. Porque ese es nuestro papel. Y hágalo de forma apresurada. No diga, no, ya, bueno, va un mes que yo no lo veo. O yo lo vi haciendo tal cosa. Cuando yo lo vea haciéndolo otra vez. No. ¿Qué pasa? Es pecado. Ayude a su hermano que no caiga ahí. Ayude a su hermano que no caiga ahí. Y en último lugar, ya vimos la actitud del pueblo, la actitud de Lot, la actitud de los yernos, la actitud de los ángeles. Y en último lugar, la actitud de la mujer de Lot. Entonces ellos salen, los ángeles los sacan de la ciudad, dice, y Lot, que ciertamente, por eso le digo que otra vez tenía, ¿verdad? Había abrazado ciertos valores, porque los ángeles le dicen, mira, ve a tal lugar, a la montaña, al campo, y quédate allí.
Y sabe que él lo comienza a negociar y a decirle, no, mira, hay una ciudad más allí. Algunos dicen que era porque él era un hombre de pueblo, de ciudad, y no quería vivir en el campo. Pero sea lo uno o lo otro, él todavía está pensando en él. Otros dicen que quizás fue el miedo, que él consideraba que estaba muy cerca, todavía, y que él pidió un lugar más lejano. No importa lo que sea, pero él pide esa solicitud, los ángeles se la conceden, y entre lo que le dicen, cuando tú huyas, versículo 17, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle, escalpa al monte, no sea que perezca. Hay una advertencia, hay un juicio. Cuando huyas, cuando te vayas, no mires hacia atrás. Sin embargo, la mujer entonces de él miró hacia atrás, versículo 23. Cuando ellos habían salido de la tierra, dice que Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y dice, se convirtió en una columna de sal, en una estatua de sal, como dice la Reina Valera. La actitud de esta mujer, que es la última, la actitud de la mujer de Lot, son de aquellos que aparentan ser salvos, pero que su corazón está en el mundo. Son aquellos que aparentan ser salvos, pero que su corazón está en el mundo. Oh, hermanos, esta es la actitud más peligrosa de todas. Aquellos que piensan que están salvos. Aquellos que piensan que realmente no han de sufrir condenación. Pero al no ser transformados realmente, tarde o temprano se evidencia a quién pertenece su corazón. Evidencia dónde está su corazón. Noten que dice que cuando ellos estaban llegando al valle, es decir, ellos estaban casi, ¿verdad?, entrando al lugar donde iban, comenzó a caer el juicio, la destrucción, y ahí la mujer mira hacia atrás. Seguramente ya decía, ya, ¿qué importa el mandato que me dieron? Ya yo estoy de este lado. Y al mirar hacia atrás, entonces hubo juicio. Nosotros debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos. Ciertamente la Biblia enseña que aquel que Dios ha transformado, ha cambiado, tiene su salvación segura. Eso nosotros lo creemos. Sin embargo, eso es algo que tú y yo no podemos saber. Yo no puedo saber quién es salvo. Eso es algo que solamente Dios sabe. Por tanto, podemos engañarnos. La Biblia habla de que somos salvos, seguramente salvos, pero también la Biblia habla de que debemos examinarnos a nosotros mismos, dice Corintios, para ver si estamos en la fe. ¿Recuerden esa escena? Allí en Mateo capítulo 7, que para mí, yo lo he dicho muchas veces, tiene que ser la escena más triste. Tiene que ser la escena más fuerte. Estos van delante del Señor y le dicen, Señor, Señor. Y Jesús dice, no todo el que me llama Señor entrará en el reino de los cielos. En el día del juicio, otra vez, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. Pero Jesús responde y le dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es sumamente interesante, hermanos. Imagínense por un momento eso. Vienen estos hombres, estas mujeres,
contentos, hasta saltando, pensando que le van a abrir la puerta del cielo. Venga, entre. Pero de repente se le cierra la puerta. Hey, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién yo soy? No, mira, yo soy fulano. Señor, pero ¿qué pasa? Yo hice esto, yo hice lo otro. Y el Señor le dice, no, yo no te conozco. Y no solamente le dice yo no te conozco. Esa palabra es bien importante. Nunca os conocí. Nunca os conocí. No fue que tú ibas bien, no fue que dijo, oh, Percy, pero muchacho, tú eras de mi dedil, tú eras de mis ovejas. ¿Y qué pasó? Tú te escapaste, fue, pero tú ibas bien. Si te hubieras quedado ahí, te salvas. No. Jesús le dice, no. Yo nunca te conocí, tú nunca estuviste, tú nunca fuiste de los míos. Porque los míos se salvan. Jesús dice, todas las ovejas que mi Padre me ha dado han de ser salvas. Nadie las puede arrebatar de mis manos. No vendrán a condenación jamás. Esas son las frases que utiliza Jesús al hablar de los que son suyos. Por tanto, esos, cuando vayan delante del Señor, el Señor dijo, nunca os conocí. Y es interesante cuáles son sus argumentos. Sus argumentos son, Señor, pero yo hice, yo fui, yo hice. ¿Cuáles son sus argumentos? Obras. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Nunca os conocí. Hermanos, esto es una advertencia que nos da las Escrituras una y otra vez. Una y otra vez. ¿Realmente estamos en la fe? ¿Realmente usted es creyente? No soy yo que estoy dudando. Estoy dudando de su salvación. No es mi papel, ni es el papel de nadie en la iglesia de dudar de la salvación del otro. Esa invitación a examinarnos, la Biblia no las hace, dice que tenemos que hacérnosla nosotros mismos. Es una evaluación personal. Y hoy es un buen día para eso, hermanos. No importa los años que usted tenga en la fe, no importa lo mucho que usted sepa de Biblia, no importa las veces que haya venido a la iglesia, no importa la cantidad de veces al día que usted ore, no son acciones las que salvan. Es la fe en Cristo Jesús. Usted tiene que estar seguro de eso, de que un día hubo un antes y un después en su vida. De que un día todo cambió. De que un día yo no quería saber de Dios y de repente solo quiero saber de Dios. Es ese milagro que Jesús le dice a Nicodemo, que así como el viento, así es todo el que nace de nuevo. Es algo inexplicable, es un milagro. Si usted sabe que eso pasó en su vida, confíe, ponga su fe en Cristo, que eso es lo que le salva. Lo demás, venir a la iglesia, orar, tener nuestro devocional, son medios de gracia que utilizamos para agradecer a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. No es para nosotros tratar de ser salvos. No son medios para ganarnos el favor de Dios. No, el favor de Dios ya lo tenemos en Cristo. Por medio de Cristo. Recuerden, justificación, glorificación. En lo que llega, esos son medios que Dios nos ha dejado para honrarle, para glorificarle, para poder vivir para Él, entre tanto que todo esto acaba. Y a ti, querido amigo, no es por obras para que nadie se gloríe. Eso dicen las Escrituras, Efesios 2, 8 y 9. Dice que es por fe en Cristo Jesús, no es por obras. Pon tu fe en Cristo. Yo no sé cuál es tu plan, yo no sé si tú crees que ser cristiano es bueno, es malo. Lo que yo sé es que viene un juicio. Que eso enseña las Escrituras y que debes arrepentirte antes de que mueras o ese juicio venga.
Hoy es un buen día para que puedas hacer, para que puedas poner tu confianza en Cristo Jesús. Dios y Padre bendito, gracias por esta mañana que nos concedes, el poder estar aquí, Dios, y poder aprender de esta historia, estas actitudes que son ciertas hoy en día también y que son ciertas ante el juicio que viene, ante la venida de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a evitar aquellas actitudes, Dios, que no son propias de los creyentes. Ayúdanos, Dios, a no ser como este pueblo, a gozarnos en el pecado. Ayúdanos, Dios, a no ser como los yernos, a burlarnos y a no, ante la burla, no rendirnos, no tirar la toalla, no desanimarnos, no condenar, sino simplemente, oh Dios, presentar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a no ser como Lot, aún sabiendo quiénes somos, comprar valores de este mundo, abrazar valores de este mundo. Ayúdanos, Dios, a siempre recordar que nuestra ciudadanía está en los cielos. Ayúdanos, Dios, a ser como estos ángeles, a imitarlos, a predicar con urgencia, porque hay un gran peligro, a presentar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. A animar a nuestros hermanos, a los que están fríos, animarles con prisa de que tienen que estar en esto. Sobre todo, Dios, líbranos de estar engañados, de pensar que estamos salvos cuando no lo estamos. Que si hoy tú has manifestado que quizás nuestro corazón está en este mundo, que somos como esta mujer y hemos de mirar hacia atrás, hacia el mundo, muéstranos, oh Dios, y ayúdanos allí mismo donde estamos, rogar por tu gracia y misericordia, poner nuestra fe en ti, arrepentirnos de nuestros pecados. Y te ruego por los amigos que están aquí, que nos visitan, gracias porque tú les has traído, y sobre todo gracias porque han escuchado tu palabra, tu mensaje. Ayúdales a entender el gran peligro que corren. Podemos morir en este mismo instante. Y sí, sin Cristo lo que hay es condenación. Pero con Cristo hay vida. Ayúdales a entender esto, que allí donde estén, se olviden de todo, que confíen en ti, que simplemente se arrepientan de sus pecados, que estén orándote, que tu Santo Espíritu Dios pueda convencerles y les haga orarte con fe a ti, pidiendo perdón por sus pecados y poniendo su fe en ti, en Cristo, para salvación. Si es así, oh Dios, sabemos que hay ya gozo en los cielos. Y ayúdanos a saber si alguno ha tenido, Dios, una decisión como esa, ha tomado una decisión como esa. Tú le has llevado a tomar una decisión como esta. Permítenos, Dios, saberlo para ayudarles y guiarles y saludarles y abrazarles y poder gozarnos también con ellos. Oh Dios, gracias. Gracias por recordarnos que tú vienes. Que nunca olvidemos esto. No somos de este mundo. Que podamos vivir recordando esto. Gracias, oh Dios. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.